Los cuentos de barcos fantasmas, horrorosos y malditos, nos intrigaron y angustiaron durante siglos. Desde barcos fantasmas tripulados por los espíritus de los condenados, hasta el Queen Mary, un transatlántico en el que resuenan por las noches los lamentos de los marinos muertos. Y el Mary Celeste, un barco en el que la tripulación desapareció súbitamente. Parece que hay más actividad sobrenatural en el océano que en todos los cementerios del mundo. ¿Estas leyendas son reales? ¿Pueden ser explicadas por la ciencia y la lógica? ¿O está sucediendo algo paranormal? Revelaciones. Barcos fantasmas. El mar es la verdadera frontera final de la Tierra. Siempre fue un lugar misterioso y a veces trágico. Millones perdieron su vida allí, algunos en desastres que se convirtieron en leyenda. El Lusitania, el Bismarck y el Titanic. Cada uno se llevó miles de vidas al fondo del mar. ¿Qué le sucede a estas almas perdidas? En tierra firme le encomendamos los muertos al suelo sólido. Pero si mueren en el mar, algunos creen que las almas no descansan en paz. Están condenadas a vagar por siempre en el mar o en el barco que una vez los transportó. La historia del mar abierto está llena de cuentos de fantasmas, leyendas de barcos fantasmas tripulados por los espíritus de quienes murieron hace tiempo, como también barcos desiertos en perfecto estado flotando entre olas, excepto que todos a bordo desaparecieron misteriosamente. Estos no son solo cuentos del pasado lejano. Algunos dicen que hay fantasmas marinos que nos persiguen aún hoy. El lujoso transatlántico Queen Mary ahora está atracado en Long Beach, California. Con más de 4 calles de largo, 12 cubiertas y más de 1000 camarotes, el Queen Mary era más grande y más rápido que el Titanic. Por casi 4 décadas, el barco atravesó el Atlántico transportando a ricos y famosos. Como responsable de tantas vidas, el Queen Mary se desempeñó muy bien. Sin embargo, no todos sobrevivieron el viaje. Cientos de personas murieron dentro o en las cercanías del Queen Mary, y algunos creen que sus almas todavía están allí atrapadas. De hecho, los fantasmas del Queen Mary generaron tanta publicidad que se convirtió en una parada regular en el circuito de cazafantasmas. Se dice que hay un soldado fantasma de la Segunda Guerra Mundial que aparece y desaparece en los pasillos oscuros buscando a su regimiento que se perdió en el mar. También hay una novia fantasma que ensaya nostálgicamente su camino al altar una y otra vez, como si estuviera atascada en un tiempo circular. Y existe una niña fantasma llamada Jackie, cuya risa y rimas infantiles resuenan en la piscina de primera clase. Erika Frost, guía de fenómenos paranormales, desde hace años muestra a los turistas el lado fantasmal del Queen Mary. Debo decir que el encuentro más peligroso que tuve fue en el cuarto verde, que es una pequeña habitación dentro de la sala de calderas, donde hay una presencia masculina.
Erika conducía a un grupo de cazafantasmas de 15 personas hacia la sala de calderas. Tenía entre 10 y 15 personas mirándome enfrente de mí cuando sentí una presencia fuerte sobre mí. La gente empezó a asombrarse y me dijeron, tu altura está cambiando, tu altura está aumentando a casi 2 metros. Erika cree que un espíritu enojado y agresivo quería invadir su cuerpo y habitar en él. Era muy aterrador. Y luego de ese encuentro, las personas del grupo empezaron a tener cada vez más experiencias traumáticas por ser tocadas. En un momento a una mujer la tocaron y le dejaron las huellas de una mano de 4 dedos en el cuello y todo el grupo lo vio. Soldados espectrales, fantasmas enojados y niñas fantasmas. Erika y otros creen que son las almas de quienes murieron en el barco, tanto civiles como soldados. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la Marina se apropió del Queen Mary, que fue transformado en un barco de tropas que transportaba decenas de miles de soldados en cada viaje. Era tan rápido y maniobrable que podía escabullirse en aguas custodiadas por submarinos alemanes. Hitler declaró que pagaría el equivalente a $3,5 millones a quien lo hundiera. Nunca nadie lo hizo. Pero el Queen Mary no pudo escapar de la tragedia. En octubre de 1942, el transatlántico que transportaba 15,000 soldados accidentalmente chocó con un barco escolta, el Curaçao. El barco más pequeño se hundió inmediatamente. Los sobrevivientes esperaban que el Queen Mary volviera y los rescatara, pero sabían que no podía. Tenía estrictas órdenes de nunca detenerse cuando los submarinos alemanes estaban en la zona. 329 militares del Curaçao se ahogaron. Después de la guerra, el Queen Mary transportó miles de novias y familiares de combatientes desde y hacia Europa. Algunos creen que Jackie debe haber sido miembro de esas familias de posguerra, y como ella merodea la piscina, se cree que se ahogó allí. Se supone que la novia fantasma también corresponde a este periodo. Quizá estaba cruzando el Atlántico para encontrarse con su futuro esposo, pero falleció de una enfermedad en el camino. Algunos dicen que el fantasma en uniforme es una víctima del choque con el Curaçao. Hay muchas historias de fantasmas. ¿Pero aparecerá esta noche algún espíritu? Erika nos llevará a una cacería de fantasmas. ¿Alguna pregunta antes de bajar? ¿No? Muy bien, por favor, síganme. La primera parada es un vestíbulo en el que Erika cree que está el fantasma de un joven mecánico. Estamos a 3 metros debajo de la línea de flotación. Nos gusta venir aquí abajo porque un joven llamado John a veces viene a jugar con nosotros. Tiene 18 años y falleció el 10 de julio de 1966 durante una rutina de simulacro de incendio, justo aquí en la puerta hermética 13. Según la historia, John estaba trabajando en la sala de máquinas en el momento en que comenzó el simulacro de incendio. Cuando se dio cuenta de que se había olvidado una herramienta, volvió y saltó la puerta hidráulica que se estaba cerrando. Pero calculó mal el salto y murió aplastado. Como otras almas desafortunadas que murieron en el Queen Mary, algunos creen que John está condenado a quedarse en el barco. Numerosos testigos informaron que vieron y escucharon a su fantasma. Ahora vengan conmigo. Puede parecer una locura, pero lo llamaré para ver si nos habla o nos responde de alguna manera. Contamos contigo. Generalmente es el más interactivo de todas las personas con las que tratamos.
Bien, John, necesitamos que hables con nosotros. Si quieren tomar fotografías. John parece sentirse tímido esta noche. Pero Erika tiene otros medios de comunicación con los fantasmas. Las varillas de Saori. Tomarás uno en cada mano y cerrarás los puños. Estás tomándolos, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Gabe. Encantada de conocerte, Gabe. Puedes cerrar tus ojos por un minuto y luego respira profundamente y libera todo el estrés del día. Bien, ¿estás listo? John, tenemos a Gabe aquí sosteniendo las varillas de Saori. ¿Podrías hacernos saber que estás aquí cruzando las varillas? ¿Alguno de Hay ustedes... algo que está subiendo por mi pierna. ¿Estás bien? Sí. John. Siento un escalofrío subiendo por mi espalda. Sí. Las varillas de Saori son sorprendentes. Gracias, John. Realmente apreciamos que estés con nosotros. Luego investigaremos si estas varillas de Saori realmente son tocadas por las frías manos de los muertos. A lo largo de la historia, había leyendas de fantasmas marinos condenados a merodear navíos desafortunados. Pero según otros, hay otra clase de barcos fantasmas. Miles de navíos están atestados de fantasmas. Los naufragios. Hay aproximadamente 3 millones de naufragios en el fondo del océano. Transatlánticos como el Titanic o el Lusitania, galeones españoles, balleneros del Ártico y barcos piratas del Caribe. Todos están perdidos en las profundidades y su tripulación en silencio para siempre. ¿En silencio? El RMS Ron es uno de los naufragios más famosos del Caribe y se dice que resuenan los gritos de personas que se hundieron con él. Era un barco de acero a vapor de 93 metros de largo que se hundió en una fuerte tormenta en las Islas Vírgenes Británicas en 1867. Su armazón está cubierto por corales, fauna y flora marina. Grupos turísticos de buceo llevan a cientos de buzos al buque Ron por día. Barry Miller es un instructor de buceo. He buceado en el Ron entre 60 y 70 veces. Siempre que buceo y me dirijo hacia el sector central y la proa, que es la parte más profunda del Ron, lo que me sucede es que me asusto un poco. Melisande Rowe dirigía a una pareja, Peter y Caroline, durante un buceo nocturno en el Ron. Todo sucedía con normalidad. Como Peter y Caroline ya tenían experiencia, estaban explorando solos el lateral. Peter dice haber sentido un tirón en su hombro derecho sobre su traje de neopren. Peter miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Poco después volvió a suceder y él ya estaba muy asustado. Inmediatamente se dirigió a buscar a Caroline y luego me hizo una seña que iba a subir y que terminaba el recorrido. Peter estaba muy asustado y decidió abandonar el buceo. En mi experiencia en el Ron, escuché crujidos y gemidos mientras buceaba. Sonidos anormales por los que he mirado alrededor y me he preguntado de dónde podrían venir. Las leyendas locales dicen que en el barco están las 124 almas de los que murieron cuando se hundió.
El Ron fue el orgullo de la Flota Real de Correos británica. Era un prototipo del barco de acero a vapor. Un fuerte barco que transportaba correspondencia y pasajeros entre Inglaterra y el Caribe. El 29 de octubre de 1867 hacía su ruta habitual por las Islas Vírgenes. A las 11 de la mañana, el barómetro bajó de repente. El capitán Woolley estaba preocupado por la seguridad de sus pasajeros, pero era octubre, la temporada ya estaba finalizando, y no esperaban lo que estaba por suceder, una de las peores tormentas que golpearon la zona en sí. Según cuenta la historia, cuando los vientos aumentaron, los otros barcos se fueron. Pero el capitán Woolley estaba seguro de la fortaleza del barco a vapor para resistir la tormenta. Entonces, el Ron siguió adelante. Pero cuando el capitán Woolley vio que de repente el cielo se aclaró, sabía que no era solo una tormenta tropical. Era un huracán, y el ojo estaba justo sobre el Ron. Enfrentado con una elección extrema, el capitán hizo lo que pensó que debía hacer. Ordenó a los pasajeros que se ataran a sus literas. En esos días era una medida de precaución normal para prevenir daños durante lo peor de la tormenta. Pero en este caso fue un error trágico. El mar se arremolinaba y una ola gigante golpeó el barco. Cuando las frías aguas golpearon las calderas calientes, estas explotaron. El barco se partió en dos e inmediatamente se hundió. Imagina si fueras un pasajero atado firmemente a la litera. No tendrías mucho tiempo para reaccionar, por lo que estarías cayendo hasta 24 metros de profundidad, atado a tu litera, en un huracán de categoría 5, el día 29 de octubre de 1867. Imagino que no habrá sido una experiencia placentera. 124 pasajeros y tripulantes perdieron sus vidas. Solo 23 personas sobrevivieron. Desde ese día, el Ron descansa en el lecho marino cerca del Salt Island. Pocos buzos han estado más tiempo que Kate Brown en el lugar. Ha registrado miles de horas en el Ron y ha guiado a turistas hasta allí. Pero ella también tuvo un encuentro extraño. Comenzó como un buceo normal, 3 turistas y yo. Bajamos y mientras nos acercamos a la zona del mástil, me sentí muy extraña. Cuando íbamos a la escotilla, sentí un escalofrío en la parte trasera del cuello. Escuché un gemido, un ruido muy extraño. Los turistas también lo escucharon, y todos nos miramos y asentimos. El ruido duró varios segundos y luego desapareció. Tenía una sensación de que había algo que no quería que estuviéramos allí. Era indescriptible. Había una presencia o algo que nos decía que no debíamos haber estado allí ese día. Cuando los buzos visitan los naufragios, ¿perturban a los muertos? ¿Eso explica las extrañas presencias, los jalones y los gritos? Luego traeremos expertos para que investiguen los supuestos fantasmas. Pero primero volveremos a las leyendas de los espíritus condenados en el Queen Mary. ¿Estás bien? Oh, sí. La parapsicóloga Erica Frost afirma que puede comunicarse con los fantasmas. Gracias, John. Después de todo, esto no fue decepcionante. Hay muchas razones por las que la gente quiere creer en fantasmas. Una de ellas es porque quieren creer que hay vida después de la muerte y que hay algo más que esta vida. Otra razón es que la imaginación de la gente se apodera de ellos, escuchan y ven cosas. Está oscuro y tenebroso y es natural buscar una explicación en lo fantasmal.
Cuando Erika intentó contactar a John, el fantasma de la puerta 13 no obtuvo respuesta. Bien, John. Necesitamos que hables con nosotros. Creo que la razón por la que Erika no pudo contactar a John es porque él no estaba allí. Hay mucha gente que dice que puede hablar con fantasmas. Lo curioso es que parece que nunca pueden probar su existencia. Todo lo que pueden hacer es hablarles, pero ellos les responden. Las estás tomando perfectamente. ¿Y qué sucede con las varillas de Saori de Erika? El escéptico Ben Radford no está convencido. Se dice que las varillas de Saori tenderán a cruzarse, por ejemplo, cuando exista una respuesta positiva o negativa. Pero están engañándose a sí mismos, porque no detectan a los fantasmas y no hay prueba de que existan. Se llama efecto ideomotor y consiste en que las personas que sostienen las varillas lo hagan en forma holgada y con mucho lugar para que se muevan, e inconscientemente hagan que las varillas se crucen. ¿Hay alguna forma en que puedas descargar la energía? Ellos creen en eso. Pensarán, oh Dios, las varillas se cruzan, es tan extraño. No se darán cuenta de que ellos lo están haciendo. Entonces interpretarán esto como un signo del espíritu. ¿Estás bien? Bien. Todo esto es muy subjetivo. Las varillas que se cruzan o no pueden significar lo que tú quieras. Él tiene 18 años y... Las varillas de Saori se movieron porque Gabe se movió. Creo que Gabe se merece un aplauso por eso. Hay un elemento de teatro aquí. Esto es un espectáculo. ¿Qué le diría a un escéptico? Le diría que eso es magnífico. Diría que si hay gente escéptica, no tendríamos las preguntas que tuvimos hoy. Y si no hay forma de explicarlo totalmente, pensamos que podemos tener algo en nuestras manos. Los fantasmas del Queen Mary ayudan a promover las buenas historias y el buen negocio. Pero ¿qué sucede con los fantasmas que encuentras durante la noche a 18 metros debajo de la superficie marina? Mientras buceaba en el naufragio del Ron en las Islas Vírgenes, Kate Brand creyó que tuvo un encuentro sobrenatural. Dice que sintió una presencia fantasmal que la miraba y luego escuchó un fuerte gemido. Fue el gemido lo que más la asustó. ¿Pero el sonido realmente provino de un fantasma? Trajimos al experto en acústica submarina, Peter Shafley, para que investigue. Este es un ejemplo del ruido que ella escuchó. Peter y el técnico Mark Haskins utilizan un equipo que mezcla sonidos para simular la acústica submarina. Crearon un sonido similar al que escuchó Kate. Mark, escuchemos el sonido que tenemos grabado aquí. Esto es lo que pensamos que Kate pudo haber escuchado o es similar a lo que escuchó. Los seres humanos no son buenos para interpretar los sonidos que hay bajo el agua por dos razones. En primer lugar, el oído humano no está preparado para escuchar en un ambiente acuático y el otro motivo es el ruido del océano. Aunque Kate es un buzo con experiencia, sus oídos, al igual que todos los oídos humanos, simplemente no están equipados para interpretar los ruidos submarinos. Entonces, ¿qué provocó ese fuerte ruido? Los mamíferos marinos, algunos de ellos, en especial las ballenas más grandes, pueden hacer ruidos muy intensos. Las ballenas jorobadas pasan por las Islas Vírgenes todos los años. Sus canciones son extremadamente complejas. Kate había escuchado las canciones en otras oportunidades, pero es posible que ese día en el Ron, una ballena se haya acercado demasiado a los restos del barco. Es escalofriante. Si estás en el agua buceando y de pronto estás dentro de los restos del barco, como el Ron, llega una ballena jorobada y produce ese sonido que puede ser tremendamente fuerte. Si te encuentras en un lugar donde no puedes ver el animal y estás dentro de algo parecido a un túnel y de pronto sucede algo que es potencialmente inexplicable.
De modo que, de acuerdo a Peter, el fantasma del ron probablemente tenía aletas, percebes y pulso. Sin embargo, estos ruidos fantasmagóricos y extraños fenómenos son consistentes con las leyendas marítimas. Existen misterios más profundos que los que la ciencia no pueda explicar. Desde el primer hombre que se animó a navegar, las historias sobre visiones de espectrales, barcos fantasmas y monstruos provenientes de las profundidades surcaron los mares de todo el mundo. Un barco está absolutamente indefenso en medio del poderoso océano. Detrás de cada ola acechan los peligros y las posibilidades de una tragedia. Antes de que existieran los satélites meteorológicos y los sistemas de posicionamiento, los marineros se debatían entre mitos y leyendas para explicar lo inexplicable. Homero, en la Odisea, habla sobre Caribdis, un monstruo con grandes dientes que tragaba barcos enteros, y sobre todo Escila, una criatura grotesca que arrastraba a los marineros hacia la muerte. Los primeros mapas llevaban la advertencia: aquí hay dragones, sobre los mares desconocidos. Y las leyendas sobre esos monstruos persistieron hasta el siglo XIX. El océano es el sitio más misterioso que conocemos. Sabemos más acerca del espacio que del lecho del océano. Los marineros, la mayoría de las veces, navegaban con mucho miedo porque no sabían nadar y veían todo tipo de cosas surgir desde las profundidades, ya sea manatíes que ellos confundían con sirenas o calamares que creían monstruos, de modo que no se sabe en realidad qué era, pero dejaban un fuerte impacto en sus vidas y los atemorizaban. Para protegerse contra los peligros del mar, los marineros confiaban en las eternas supersticiones. Reglas para vivir o morir, que hoy todavía se aplican. Larry Bassell es el capitán de un barco pesquero en el Pacífico. Antiguos pescadores que me acompañaron alguna vez me dijeron: no hagas esto ni aquello, no puedes silbar en el mar, si silbas habrá tormenta, las cubiertas de la escotilla deben estar bien colocadas, si están al revés el barco se dará vuelta. La lista es interminable. En un barco, las mujeres traen mala suerte, también los curas y los pelirrojos. Los tiburones, según la leyenda, pueden percibir a aquellos que están por morir, de modo que si un tiburón sigue a tu barco, es un mal presagio. Las gaviotas llevan las almas de los marinos muertos, por eso nunca debes matarlas. Los supersticiosos no partirán un día viernes, porque ese día fue crucificado Jesús. Y muchos marinos no quieren aprender a nadar, porque si el mar se acostumbra a ti, puede intentar tragarte. No tienes el control de lo que sucederá allí afuera. Puedes decidir si sales a navegar o no, pero una vez que partes, lo que sucede está fuera de tu control. Las supersticiones te dan algo tangible a lo cual culpar por los accidentes o las desgracias, o el mal clima o el viento, y te ayuda a enfrentar algún problema que de otra forma no podrías. Pero todas las reglas del mar equivalen a una misma ley: respetar el poder del mar. Porque lo único que existe entre tú y las impensables brasas del fondo del océano es tu barco. Cuando dos barcos se encuentran en el solitario y salvaje océano, las tripulaciones se saludan cordialmente, con complicidad, por el temor a la peligrosa situación que viven. Por este motivo, un marinero siente terror cuando sus ojos se posan en un barco sin nadie a bordo. Barcos fantasmas. Algunos creen que son tripulados por las almas de los marinos muertos hace tiempo atrás. Otros piensan que los barcos abandonados navegan solos en busca de su tripulación perdida. ¿Por qué un barco está abandonado?
A veces es fácil de explicar. Si aparece alguna falla mecánica, la tripulación creerá que el barco va a hundirse, de modo que lo abandonan, y la embarcación sigue navegando. Los barcos pequeños pueden ser azotados por olas solitarias y convertirse instantáneamente en barcos fantasmas. Pero a veces, el motivo por el cual se encuentran vacías las cubiertas y las tarimas no es fácil de hallar. Quizás el más fantasmal, el más notorio de los barcos fantasmas encontrado jamás, fue el Mary Celeste. En 1872, el bergantín Dei Gracia se encontraba navegando a varios kilómetros de la costa de Gibraltar. Su capitán, llamado Morehouse, visualizó a otro bergantín como a 8 kilómetros de allí. Solo una mancha en el horizonte. La tripulación decidió investigar lo que había sucedido. Cuando llegaron al sitio, la escena era aterradora. Había velas rotas colgando de los mástiles. El timón daba vueltas. La brújula y la caja que sostienen cubierta estaba caída y rota. También encontraron un mapa que tenía dibujada una línea mostrando la ruta hacia las Islas Azores. Y ahora se encontraban a 480 o 600 kilómetros de allí y dirigiéndose hacia las Azores. La tripulación había desaparecido. La carga del barco, varios cientos de barriles de alcohol, parecían intactos. El equipo de pronóstico del clima y los objetos personales de la tripulación habían quedado atrás. Y de acuerdo a la historia, como se contaría durante muchos años, había comida servida en la mesa de la galera, recién preparada y con té aún caliente. Creo que todas estas cosas mostraban que ellos pensaban regresar y no demorar mucho tiempo. No habían tomado precauciones. El timón no estaba atado. Si tú piensas abandonar un barco, si fueras a bajarte de la embarcación, sujetarías el timón. La tripulación del Dei Gracia trajo al Mary Celeste hasta el puerto más cercano, Gibraltar, donde la historia sobre el barco fantasma corrió de boca en boca. ¿Qué le sucedió a la tripulación? El capitán Benjamin Briggs, su esposa, la joven hija de ambos y los 7 marineros nunca más aparecieron. Cuando ves un barco que flota sobre el mar y no tienes idea dónde están las personas, comienzas a hacer suposiciones sobre lo que les podría haber sucedido. La imaginación no tiene límites. Y eso es lo que sucedió con la historia de Mary Celeste. Cualquier cosa que pienses es posible. El capitán Morehouse, quien encontró el barco, insistió en recibir una recompensa por llevar a tierra el bergantín y su carga, pero las autoridades sospecharon de él. ¿Se habría encontrado Morehouse inocentemente con el barco abandonado? El problema fue que en Gibraltar se toparon con el procurador general, cuyo nombre era Frederick Soliflot. Él inmediatamente pensó que algo andaba mal. Pensó que el barco estaba en buenas condiciones, de modo que para ellos el asunto era fácil. Decían que la tripulación del Mary Celeste y el Dei Gracia eran cómplices para poder solicitar una indemnización contra los dueños y luego se dividirían el dinero. El fiscal Soliflot llamó a una audiencia, pero los investigadores no encontraron evidencias de fraude por el seguro de vida. Todos los días la prensa publicaba las noticias sobre las audiencias, con detalles cada vez más escabrosos. Al igual que con la espada manchada con sangre que los investigadores encontraron en la cabina del capitán y sobre la cubierta del barco. El fiscal sospechaba de muertes violentas, pero la especulación no sirvió para descubrir al responsable. ¿Podrían haber amotinado a la tripulación y luego huyeron? Pero, ¿por qué no había otros signos de violencia?
El juicio del rescate fue como el juicio de O.J. Simpson de esa época, y el capitán Benjamin Briggs, aunque estaba presumiblemente muerto, se transformó en una celebridad internacional. Justo cuando el Mary Celeste alcanzó la cumbre de la fama, apareció un artículo en una revista inglesa. La declaración de J. Habakkuk era parte de una confesión y parte de una historia de terror. Jephson afirmaba que fue un pasajero del Mary Celeste. Escribió que el barco tenía una maldición desde el principio, que un pasajero siniestro había amenazado a la tripulación y a la familia Briggs, y que al final los asesinó a todos. La declaración de Jephson causó sensación. Al fin se encontraba una respuesta para resolver el misterio. Pero, ¿fue real? ¿Verdadero o falso? El barco fue famoso por su mala suerte. Desde el principio, el Mary Celeste fue un barco con problemas. Cuando lo construyeron, según dicen algunas personas, se negó a deslizarse sobre el agua por 3 días. Lo empujaban una y otra vez y quedaba atascado sin moverse. En su primer viaje, menos de un día después de salir del puerto, el capitán estaba tan enfermo que tuvieron que regresar y llevarlo a su casa, donde murió. Incluso se decía que Benjamin Briggs, el siguiente capitán, tenía una maldición. Todos sus familiares habían sufrido muertes horribles, muertes prematuras, y todos se encontraban en el mar. Algunos marineros, según se afirma, se negaron a aceptar trabajos bien pagos en ese barco porque estaban totalmente convencidos de que tenía una maldición. Si no se trataba de una maldición, ¿qué otra cosa extraña podría haber sucedido con el Mary Celeste? Barcos que navegan y de pronto aparecen sin tripulación. Esto parece tratarse de un antiguo fenómeno de los días de los valientes exploradores y sus importantes naves. Pero los barcos fantasmas aún hoy existen. 8 de enero de 2003, a 270 kilómetros de la costa de Australia. Un día de pesca perfecto. El barco pesquero de Taiwán, High Game 6, lleva una carga de atún empaquetado. Pero algo anda mal. El pescado se echa a perder. El tanque de combustible está vacío. No hay energía y la tripulación desapareció. Sin embargo, el barco está en condiciones de navegar. Las pertenencias de la tripulación están en el sitio correcto. No hay signos de violencia, ni tampoco evidencias de mal tiempo. Varias semanas después del descubrimiento del barco fantasma, las autoridades australianas encontraron una pista vital. La familia del ingeniero principal del High Game, Lin Cheng Li, informó la recepción de una cuenta de teléfono celular que incluía llamadas hechas luego de su desaparición. Alguien tenía el teléfono celular de Cheng Li, pero no era él. En el curso de acontecimientos de último momento, la tripulación del High Game 6 quizás intentó escapar de alguien. La toma de vapor estaba al máximo, pero el barco no tenía combustible. Es probable que hubiera sido atacado por el equivalente moderno del pirata Barba Negra. La piratería existe desde que los seres humanos atraviesan los mares y todavía está entre nosotros. Los piratas podrían haber raptado a la tripulación. Podrían haberla arrojado al mar y usado el barco pesquero para su beneficio.
Y una vez que terminaron con el High Aim, los piratas probablemente siguieron su viaje, dejando el barco fantasma a la deriva. En realidad, la piratería es hoy un problema mayor que en el pasado. El número de incidentes a causa de la piratería en alta mar se duplicó en los últimos 20 años. ¿Podría deberse a la piratería el incidente del Mary Celeste? Los piratas se multiplicaron durante los años 1700, pero en el momento en que el Mary Celeste hizo su viaje, los ataques de piratas raramente ocurrían. La idea de un ataque de piratas es obsoleta. Esa franja del Atlántico Norte era frecuentada por los piratas muchas décadas antes. Ellos venían, se llevaban tu barco y luego lo vendían en el puerto siguiente. A veces tomaban a la tripulación y la hacían trabajar como esclavos, pero esto no duró por mucho tiempo. La desaparición de la tripulación y pasajeros del Mary Celeste confundió a los investigadores y fascinó al público. Algunos sospechaban que se trató de asesinato. Había una funda de espada con sangre en el compartimiento del capitán y también había manchas de sangre en la cubierta del barco. Era difícil dilucidar si se trataba de sangre o si era óxido. Las manchas encontradas podían deberse a los peces que ellos destripaban para comer luego de pescarlos. Entonces, ¿cómo había desaparecido la tripulación? ¿Y qué había de cierto en la extraña historia de Jephson, publicada en una revista de Londres? Jephson afirmaba que había viajado a bordo del Mary Celeste y era el único testigo del trastornado asesino de la tripulación. Él contó una historia tan convincente que los gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos realizaron investigaciones para tratar de encontrar a ese tal Jephson. Descubrieron que él existía solo en la mente de un joven escritor llamado Arthur Conan Doyle, quien tuvo tan buena respuesta con su cuento de misterio que luego inventó a un detective conocido como Sherlock Holmes. Doyle escribió la declaración de J. Habakkuk Jephson de forma anónima, presumiblemente para provocar agitación en los medios y sacar provecho de ello, lo cual dio resultado. Todo el informe fue inventado, desde el pasajero Jephson hasta el brutal asesinato y las tazas con té aún caliente. Pero los hechos básicos siguen en pie. El Mary Celeste fue encontrado en buenas condiciones, pero vacío. ¿Qué le sucedió a la tripulación, al capitán y a su familia? Brian Hicks, periodista y escritor, cree que la carga del Mary Celeste es la pista clave. Uno de los hechos más interesantes que aparecen en el informe de los inspectores de Gibraltar fue que 4 o 5 barriles de alcohol se habían derramado y el líquido había entrado a la bodega del barco. Durante varios años se pensó que el alcohol era solo para fabricar licor, pero en realidad el Mary Celeste llevaba su carga a Hunters Point, que es un parque industrial. Allí no se fabrican bebidas, sino otras cosas más peligrosas como formaldehído y etanol y cosas de ese tipo. La teoría dice que cuando el Mary Celeste se acercó a las Azores, lo azotó una terrible tormenta y esto forzó a la tripulación a permanecer debajo de cubierta. En el caos de la tormenta, algunos barriles del producto químico se abrieron. Los gases tóxicos se filtraron por todo el barco. Puede causar mareos y también alucinaciones. Y no huele nada bien. Cuando el clima mejoró, la tripulación finalmente pudo escapar. Huyeron en un único bote salvavidas, pero la corriente alejaba al bergantín mientras despedía los gases tóxicos. Eso se debió a que no aferraron las velas mayores y luego, con el viento,
El Mary Celeste comenzó a navegar y tomar velocidad. No había forma de alcanzarlo. Hicks cree que un pequeño bote salvavidas sobrecargado no puede navegar con facilidad, ni siquiera con ayuda de un remolque. Podría haber representado un peso muerto, extendiendo la sirga hasta quebrarla. De modo que la cuerda se rompió y tuvieron que quedarse sentados en el bote, a la deriva, y observando cómo se alejaba el barco y los dejaba en el medio del océano. Cuando encontraron al barco abandonado, los gases tóxicos se habían evaporado y la tripulación se encontraba a cientos, quizás miles de kilómetros de distancia, indefensa, probablemente muerta de hambre y de frío. El Mary Celeste, el Ron, el Queen Mary dejaron una estela de historias intrigantes sobre aventuras, peligros y misterios. Pero una mirada más cercana reveló que esas emocionantes historias que giran alrededor de estas embarcaciones son tan difusas como la bruma, pero quizás más cautivantes.